Muy bien, sean bienvenidos a este nuevo video tutorial en el cual vamos a hablar acerca de la ley de Ohm. ¿Sí? La ley de Ohm, pues, si lo vemos de forma gráfica, como lo vamos a hacer en este instante, si tenemos aquí nuestro plano cartesiano, la ley de Ohm es una relación. Recordemos que aquí está el eje de las X y acá va a estar el eje de la Y. Por lo tanto, en el eje de las X va a estar lo que es la intensidad de corriente y en el eje de la Y va a estar el voltaje o diferencia de potencial, ¿verdad? Entonces, la ley de Ohm es una relación entre el voltaje y la intensidad de corriente, ¿sí? Dicha relación es directamente proporcional. ¿A qué me refiero con directamente proporcional? Pues a que forma una línea recta, ¿sí? Porque son directamente proporcionales, ¿sí? Entonces, al ser una relación directamente proporcional, tenemos, tenemos lo siguiente, tenemos su fórmula, ojo, en la ley de Ohm nosotros hablamos siempre de la resistencia en la ley de Ohm, y te preguntarás por qué se llamará la ley de Ohm. Sí, en honor a que se forma lo siguiente, sí, se forma lo siguiente, la resistencia va a ser igual a lo que les había mencionado, la relación entre estas dos magnitudes, la resistencia es igual al voltaje o diferencia de potencial dividido para la intensidad de corriente. Recordemos que el voltaje se mide en voltios, ¿sí? Y la intensidad de corriente pues se mide en amperios. Y vamos a resaltar, y esta relación que nosotros vemos, ¿sí? Esta relación de voltaje y amperio, pues esa relación se conoce como ohmio, ¿sí? Como ohmio, ¿sí? Ohmios o ohmio, pero se lo puede simbolizar de la siguiente manera, para no estar escribiendo toda la palabra, se lo simboliza a ohmio de esta manera, con esta simbología, con esa letra, ¿sí? Entonces, la unidad de la resistencia es en ohmios, gracias a que la resistencia es igual al voltaje que se mide en voltios dividido por la intensidad de corriente que se mide en amperios. De videos anteriores recordemos que la intensidad de corriente, pues ¿qué era la intensidad de corriente? La intensidad de corriente es la carga eléctrica dividida para el tiempo, ¿sí? La carga eléctrica dividida por el tiempo. Y la carga eléctrica se mide en coulombs, el tiempo en segundos. Y estas unidades forman lo que conocemos como amperios o amperes, ¿verdad? Tenemos esta situación. De esto y mucho más ustedes pueden encontrar en la plataforma, en la parte teórica, junto con la explicación del docente correspondiente, podrán indagar más al respecto. Esta, esta es la fórmula que nosotros vamos a usar para desarrollar un ejemplo. Y qué mejor un ejemplo del deber, ¿sí? Vamos a desarrollar este ejercicio del deber para que ustedes lo puedan, para que puedan realizar los otros ejercicios que están aquí planteados, ¿sí? Muy bien, vamos a leer nuestro ejercicio. Aquí tenemos nuestro ejercicio que nos dice, un tostador eléctrico posee una resistencia de 40 ohmios, una resistencia de 40 ohmios. Cuando está caliente, ¿cuál será la intensidad de la corriente que fluirá al conectarlo a una línea de 120 voltios? ¿Sí? Aquí está el diagrama de lo que me está diciendo la parte teórica, ¿sí? Tenemos la situación. Vamos a ver. Un tostador eléctrico posee una resistencia de 40 ohmios, ¿sí? Una resistencia. Esta simbología es típica de las resistencias, ¿sí? Esta es la resistencia del tostador eléctrico cuando está caliente. ¿Cuál será la intensidad de la corriente? Me pide la intensidad de la corriente, que por lo general nosotros lo simbolizamos con la I mayúscula, pero aquí con la I minúscula lo han hecho, no pasa nada. ¿Cuál será la intensidad de la corriente que fluirá al conectarlo a una línea de 120 voltios? Aquí está, ¿sí? Muy bien. Pues nosotros podemos sacar los datos o simplemente ya
sería más que suficiente con el dibujo que está allí planteado. Simplemente también podríamos sacar los datos. Veamos, me dice que la resistencia es de 40 ohmios. ¿Sí? 40 ohmios. ¿Qué más me dice? ¿Cuál será la intensidad? Me está pidiendo la intensidad. ¿Cuál será la intensidad de la corriente que fluirá al conectarlo a una línea de 120 voltios? ¿Qué es eso? Diferencia de potencial o conocido también como voltaje, que es de 120 voltios. ¿Muy bien? Entonces nosotros hacemos una pequeña separación y vamos a escribir nuestra fórmula. Y antes de todo, como ustedes saben, tenemos que ver que los datos estén en un mismo sistema de unidades. Obviamente sí lo están en el mismo sistema de unidades, porque la resistencia se medía en ohmios, lo que es el voltaje se mide en voltios. Entonces todo está acorde para que nos den los resultados. ¿Sí? Entonces vamos a escribir la fórmula. Resistencia es igual, aquí está, la resistencia es igual al voltaje dividido por la intensidad de corriente. Es lo que nos están solicitando averiguar, la intensidad. ¿Sí? Es lo que nos pide. La intensidad de corriente es lo que nos están pidiendo averiguar. Entonces tenemos que despejarlo. Si vamos a despejar la intensidad de corriente. ¿Y cómo podemos despejar algo que está en el denominador? Lo podemos hacer de muchas maneras. Esto ya es matemática. Podemos hacerlo de varias maneras, de muchas, pero la más práctica que yo recomiendo es la que yo mismo denomino el traslado. ¿A qué me refiero? Que esto que está en el denominador, que es la intensidad, va a pasar a ocupar el lugar de la resistencia. Y la resistencia ocupa el lugar de la intensidad. Es un traslado. La I ocupa el lugar de la R y la R ocupa el lugar de la I. Un traslado. ¿Cómo me queda? La I ocupa el lugar de la R y la R ocupa el lugar de la I. Y el voltaje no lo toqué, entonces lo paso a limpio. Y de esta manera la intensidad de corriente ya está despejada. Y es lo que me pedían, ¿sí? ¿Cuál será la intensidad de corriente? ¿Sí? Entonces, ya que está despejado, ¿qué podemos hacer? Reemplazar datos. El voltaje, ¿cuánto vale el voltaje? Me dice que el voltaje vale 120 voltios. 120 voltios. Muy bien. La resistencia me dice que vale 40 ohmios. 40 ohmios. Perfecto. Muy bien. Así estamos muy bien. Perfecto. Podemos simplificar. Así es. El 0 que está arriba se va con el 0 que está abajo. Este 12 y este 4 pues son pares, se puede simplificar o simplemente podríamos dividir directamente. ¿Por qué? Porque este 12 y este 4 pues son divisibles. Y recordemos que la línea de fracción significa división. Entonces 12 dividido para 4 a cómo? Pues a 3, porque 4 por 3 me da 12. Ya tenemos la cantidad que es 3, pero ¿cuál será la unidad? ¿Sí? Nosotros sabemos que la unidad de la intensidad de la corriente es amperio, pero ¿cómo sacamos eso de estas unidades? Lo sacamos de la siguiente manera. Acá vamos a trabajar las unidades para que lo puedan ver. Voltio está arriba y ohmio está aquí abajo, pero ohmio era igual. Recuerden, ohmio es igual, o la resistencia es igual, voltaje por la intensidad. El voltaje es pues voltio y la intensidad es amperio. Por lo tanto, podemos decir con seguridad que ohmio es, ¿qué cosa es ohmio? Ohmio es igual al voltaje por la intensidad de la corriente, ¿sí? El voltaje pues se mide en voltio, ¿sí? Una V minúscula, y la intensidad pues se mide en amperio, ¿verdad? Le pongo su unidad, ahí está. ¿Qué se puede hacer matemáticamente? Simplificar. Se puede simplificar voltio con voltio. Me queda aquí 1, me queda aquí 1. Y hacemos extremos con extremos y medios con medios. ¿Sí? A por 1, A. Y aquí está 1 y aquí se sobreviene que abajo está 1. 1 por 1, 1. Y como el 1 está en el denominador es muy insignificante, solo me queda la de amperio. Entonces la intensidad de corriente en este ejercicio ha sido de 3 amperios. Lo que es obviamente correcto. Y está aquí demostrado cómo se obtuvieron las unidades de este ejercicio. De la misma manera, ustedes pueden ir aplicando esta fórmula para ir resolviendo los demás ejercicios que tenemos aquí
en este deber. Muchas gracias por la atención prestada. Nos vemos en un próximo video tutorial.